Good afternoon. Buenas tardes. Let's all kneel. Vamos a arrodillarnos en este momento. Father in heaven, Padre que estás en el cielo, we're grateful for the estamos blessings agradecidos you por have las bestowed bendiciones que upon nos us has otorgado today. en este día. We gather here Nos reunimos aquí this afternoon esta tarde deep into your para words, profundizar en tus palabras, to bring clarity para traer claridad to the controversies a las of our controversias que nos rodean. lives. Bless us for these few Bendícenos moments. por estos breves Grant momentos. us heavenly Concédenos eyesight, that we may el colorino discern, celestial, que podamos discernir la verdad, that we may also identify para que también error podamos identificar el error under any God. bajo cualquier Bless disfraz. us now, we pray, Bendícenos ahora, in oramos, the name of Jesus en el nombre Christ. de Jesucristo. Amén. I want to turn your attention Quiero to llamar su Luke atención chapter 12. al capítulo 12 de Let's turn Lucas. there, Luke chapter Vayamos 12. ahí, Lucas capítulo 12. How many of you are ¿Cuántos de ustedes anxious for están ansiosos tomorrow's por el servicio de mañana? service? Beginning of this final El 7 comienzo de days estos on últimos earth. 7 días en la tierra. Experience La experiencia, 7 sanctuary 7 feasts. fiestas del Are you ready santuario. for it, friends? ¿Están listos, mis amigos? I'm ready. Yo estoy By listo, God's grace. por la gracia de Dios. Now, this evening, Ahora, as we esta spend a noche, few mientras moments dedicamos unos addressing momentos these controversies, abordando estas I'm controversias, gonna ask you kindly to get voy a the right pedirle notes, amablemente que and consiga un bloc de notas the questions that come y las to your preguntas que mind vengan a as su we mente go throughout a this. medida que avanzamos. By God's grace, Por la gracia de at Dios, the end, I will accommodate al final, those questions. responderé esas preguntas. I'm going to get my iPad by God's grace. Por la gracia de Dios, Those of voy a you obtener mi online iPad can y aquellos de also ustedes en línea tune también in pueden and send in sintonizar your questions. y enviar sus Let's preguntas. turn quickly to Luke chapter Pasemos 12. rápidamente al capítulo And 12 de today we're Lucas, going to continue y hoy vamos from a where we continuar left off desde on this morning. donde lo dejamos esta I was mañana. blessed this morning. How Fue about bendecido you? esta mañana. ¿Qué tal ustedes? Were those points clear? ¿Fueron claros esos As we puntos? look at the sanctuary, Mientras miramos el santuario, you see, friends, everything that we ven profess amigos, to believe todo lo que profesamos creer, as Seventh-day como adventistas del Adventists, séptimo día, we believe we can prove creemos que podemos probar those truths from esas the Bible, verdades from de la the Biblia, sanctuary. desde el Am I right? santuario. ¿Tengo razón? Yes. Sí. So what about the logo? ¿Y qué tal el The logotipo? actual brand of this La church? marca de esta Should we iglesia. be able to prove Deberíamos that poder also probar from the sanctuary? ¿También eso desde el Yes. santuario? Sí. And that's why we are Y es por eso que estamos abordando this all-important este tema tan subject. importante. That's not what God placed ¿Eso no on es lo que his Dios tabernacle? colocó en su tabernáculo? Is that what he put there, friends? ¿Acaso es lo que puso ahí, queridos Some amigos? individuals have taken Algunos this individuos logo han tomado este and logotipo actually stated y en realidad han declarado apparent cross que la cruz is aparente actually en realidad inverted. está invertida. And inverted crosses Y las cruces invertidas are connected to witchcraft. están conectadas a la brujería. Just follow the top end of that so-called cross. Simplemente siga el extremo superior de esa supuesta When cruz. God speaks, does he speak Cuando Dios clear? habla, habla claro. And the churches with this and these Y las logos iglesias con on este there. y estos logotipos If en those ellos, tabernacles si esos were in the tabernáculos time of Moses, estaban en el tiempo de when God Moisés inspired a sinner y Dios to inspiró bring a un his pecador lamb, a traer su cordero, Christ have led that sinner ¿tú crees que to these Cristo tabernacles? llevaría a ese pecador a estos tabernáculos? ¿Por Wrong qué? address, Dirección equivocada, dirección wrong incorrecta, symbol. símbolo Wrong incorrecto, address. dirección incorrecta. They call these three Llaman lines estas tres three angels. líneas tres They ángeles. call that cherubims. Le llaman a eso That querubines. is a disgrace Eso to es una God. vergüenza para Here it is, Dios. friends. Ahí está, mis amigos. Ecumenical. Ecuménico, Ecumenical. ecumenismo, Straight from Babylon. directamente desde Now, Babilonia. what if here at Ahora, Savior ¿qué pasa Serve, si aquí en Salvados one para day you Servir, walked into the church un día and entraste I a la had iglesia two logos y teníamos dos in the logos front, en el frente, dos in the logos center, two logos en el on the centro, walls. dos logotipos en las The three paredes, angels on los one tres side ángeles en un lado and the flickering flame y la flama over a so-called sobre un book supuesto and a libro cross on y the una other cruz side. en el otro lado. ¿Qué pensarías de mí? What would you think? Talk to me. ¿Qué What pensarías? would come to Dímelo, your mind? háblame. ¿Qué vendría a tu mente? Pastor, you do not know Pastor, what tú no would sabes come to my mind. lo You que don't wanna hear it. llegaría a mi mente. What No lo would come quieres to your escuchar. mind? Dime, ¿qué vendría a tu mente? Have I lost my mind? ¿Al caso perdió la cabeza? Am I insane? ¿Está loco? Have I stepped off the platform? ¿Me What he else? bajado de la plataforma? ¿Qué más? Am I confused? Está confundido. Do you know you have churches ¿Sabes? out Ahora hay there iglesias. that claim Ahora to hay iglesias believe por in ahí present que afirman truth, creer en la verdad claim to presente, be preaching afirman the estar sermons predicando los and sermones messages y los for the mensajes hour. de la They hora have two logos. y tienen dos Why? logotipos. ¿Por qué?
Why would they have two logos? ¿Por qué tendrían dos The three logotipos? angels on Los one tres side, ángeles de un lado, or maybe on a website that o tal they vez en un oversee, sitio web que but at the supervisa, actual church building, pero en el they have edificio that. The actual de la flickering iglesia flame. tienen eso, la llama de tres líneas de Babilonia. ¿Por qué harían So eso? now, ¿Qué fue? double-minded, what Doble please ánimo, everybody, quieren complacer a that's called todos. compromise. Eso se llama compromiso. Hacer One is of ceder. God, Una es de Bible, Dios, one is Biblia, of Babylon, una es de of Satan. Babilonia, That's de compromise. Satanás. Eso es What would compromiso. Elijah say? ¿Qué diría If Elías? God be God, Si Dios es Dios, serve him. sírvelo But a if él. Baal, Pero si Baal, serve him. Sírvelo a él. How long, hard, ¿Cuánto two tiempo? between two opinions. That's it, friends. se mantendrán entre dos opiniones. Eso no es, amigo, eso se llama compromiso, eso se llama hipocresía. ¿Por qué? Porque si te conectas con esta organización, quieren asegurarte de que tienes ese logotipo. Ahora, hay ciertas cosas que quiero decir. ¿Cuántos de ustedes recuerdan esos días que iban a algunas iglesias, especialmente si son segunda, tercera, cuarta generación adventista? ¿Cuántos recuerdan? ¿Cuántos recuerdan este logotipo aquí? O incluso una interpretación de él en los edificios. Las vidrieras de colores, o tal vez ya lo quité. Bueno, el verdadero logotipo, justo ahí en el centro, el verdadero logotipo, en las ventanas de vidrio. Algunas iglesias todavía tienen el logotipo ahí. ¿Sabes por qué? Todavía no tienen la oportunidad de quitarlo, de remodelarlo. Pero pronto lo harán. Y otros es posible que aún tengan el logotipo, pero el mensaje ha cambiado. Amén. La experiencia ha cambiado. Tengo razón. Tiene razón el hermano, el pastor Enríquez, y hace un buen punto con el logotipo, hermanos, porque la hermana White dice que Satanás tendría una suposición de que tendríamos que tener una reorganización dentro de la iglesia. Y esa reorganización consistiría en abandonar las doctrinas que nos han sostenido. Sigue pasar a decir la hermana White que libros de una nueva naturaleza serían escritos. Y es lo que estamos viendo justamente que está sucediendo, hermanos. Estamos viendo que nuevas doctrinas que son contrarias a los 7 pilares de nuestra fe se están introduciendo. Ahora, es cierto lo que dice el pastor. A lo mejor tienen el logotipo, pero el mensaje ha cambiado. Ahora, el pastor Jeremiah Davis una vez dio una buena ilustración y una buena explicación sobre el logotipo. Él dio el ejemplo, dijo que cuando tú compras una franquicia, alguna compañía, algún negocio, lo primero que tú haces es que cambias el logotipo. Y es justamente lo que miramos que pasó en la década de los 80, cuando Ted Wilson y otros líderes adventistas fueron a Chile para firmar el ministerio de la Eucaristía y a declarar que eran unos con Roma. Después de que se llevó a cabo esa reunión en Chile, vimos el cambio de logotipo, y después de que se empezó a manejar el ecumenismo a nivel mundial, vimos que todas las iglesias protestantes usaban esas 3 flamas, esas 3 llamas, y no obstante, la iglesia adventista ha regresado a mamá. No la iglesia, me corrijo, la iglesia hacemos nosotros. La organización que está infiltrada, el ministerio dentro de la iglesia que ha secuestrado a la iglesia, la conferencia general, ha regresado a su mamá. Ha declarado que es una con Roma, y el logotipo nos muestra de nuevo la pantalla. ¿Qué está diciendo el pastor Enríquez? Que si aún no han cambiado el logotipo, llegarán a cambiarlo cuando remodelen. Y si aún tienen el logotipo, a lo mejor tienen el logotipo, pero el mensaje ha sido cambiado. Y él tiene la razón. De nuevo a la pantalla. Saben que estoy diciendo la verdad. Y mientras lo piensas, como han quitado el logo, también han quitado el mensaje. Echemos un vistazo al primer ángel. ¿Qué dice ese primer querubina del capítulo 14 del Apocalipsis? Versículo 7. Temed a Dios. Díganlo conmigo, temed a Dios, denle gloria a Él. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. Y adoren a Él, que hizo el cielo, tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Cuál es el número 1? Temed a Dios. ¿Qué significa temer a Dios? ¿Qué significa temer a Dios? Victoria sobre el pecado, despreciar y odiar el mal. Proverbios capítulo 8 y versículo 13. El temor del Señor es odiar el mal, orgullo, arrogancia. ¿Cómo sabemos que han cambiado el mensaje? ¿Acaso no están predicando? Nunca obtendremos victoria sobre el pecado. Estaremos pecado hasta que Cristo venga. Quiero hacer otra pausa aquí para inyectar
que efectivamente esa es una de las nuevas doctrinas que se ha metido a la iglesia. Cuando la Conferencia General rechazó el mensaje de 1888, escribe y documenta la hermana White que uno de los pesares más grandes de su corazón fue que la iglesia haya rechazado el mensaje de 1888. Justificación por fe, victoria sobre el pecado. ¿Y qué tenemos a muchos? ¿Y qué tenemos a hoy en día? Muchos pastores prominentes, por nombrar a uno, Rubén Bullón. ¿Qué dice este apóstata? ¿Qué dice este engañador? Sale él con su anillo en mano, enojado, atacando a los adventistas, atacando a la hermana White, diciendo que Cristo vino en la naturaleza pre-abrámica. Fue por eso que él pudo vencer el pecado. Pero la hermana White y incluso la Biblia nos dicen que Cristo vino bajo la ley y que fue tentado en todos los puntos como nosotros, mas no pecó. Si él hubiese venido en esa condición pre-abrámica donde no pudiera pecar, entonces ¿por qué hubiese habido necesidad de que Satanás lo tentara? Esa es una herejía, esa es una mentira, eso es error mezclado con verdad. Y esa es la doctrina que vemos que es prominente dentro de la iglesia. Vemos estas nuevas doctrinas de diablos. Y el hermano hace un buen punto. El primer mensaje dice, temed a Dios. ¿Qué es temer a Dios? Me lo explica Proverbios 8:13. Odiar todo lo malo, tener victoria sobre el pecado. Efectivamente, vemos un ataque a los pilares de nuestra fe. Pero lo más sorprendente, hermanos, es que este ataque no viene de afuera. Los ataques más destructivos que está sufriendo la iglesia en este momento vienen de adentro. Sigamos, hermanos, que esto se pone muy interesante y no sé por qué, pero Dios está levantando a su pueblo. Ustedes han de ver, los que siguen el canal, que últimamente hemos estado tocando este tema de la apostasía y qué hacer, hermanos. Y Dios está levantando hoy más que nunca a su pueblo, amados hermanos míos. Sigamos y no paramos. What does that mean? ¿Qué significa eso? Not only has the logo No solo ha changed, cambiado el but logotipo, the message sino también has changed. ha cambiado el mensaje. Then comes Luego His viene glory. What does dar that gloria. mean, ¿Qué glory? significa dar gloria? Health reform, dress Reforma pro temperance, salud, they are temperancia, thrown out. las han sacado, las han votado. Han sacado la reforma de vestimenta, han sacado la temperancia. ¿Qué tal el juicio? Han rechazado 1844. What about worship God ¿Qué on tal the adorar a Dios Sabbath? en el sábado? Have you not heard? ¿Acaso no has Do you oído? not remember ¿Acaso no te the recuerdas actual cry el clamor that we actual want to hold de que queremos celebrar Sabbath services on Sunday el mornings? culto de sábado los domingos? Hubo en un tiempo e incluso hay en ciertas partes del mundo ese movimiento, hermanos, que ya quieren tener el culto sábado en el domingo. Y vamos a estar cubriendo más eso porque hay muchas historias sobre eso. Voy a tratar de compilar y traerles un informe sobre eso. Por lo tanto, sigamos con el pastor Enríquez. Quieren celebrar los cultos del sábado en el domingo por la mañana. For those who have to work Para on aquellos que tienen que Sabbath trabajar el and sábado cannot come to y no church pueden on ir a la God's iglesia seventh day en Sabbath, el séptimo you día, can come on sábado de Sunday Dios, morning. puedes venir los domingos por la And have mañana church. y tener iglesia. Why? ¿Por qué? The logo has changed. El logotipo The ha cambiado, merchandise la mercancía has also changed. también ha cambiado. That's it. Eso es. It would be weird. Sería As I said, extraño, bizarre, como lo dije, as I said this bizarro, morning. como dije You esta walk mañana, into a Bed que tú Bath entras a and una Beyond tienda de store and you see no- Bed Bath and Beyond. Soap, Por ejemplo, clothing, entras a una ferretería okay, bath soap, right? y Okay. And what else? ¿Y qué venden ahí? You Palas, walk inside picos. there, Tú entras a and una what are they ferretería y ¿qué están vendiendo? selling? Watermelon, Sandía, cantaloupe. melones. Come on now, it's fall season. Venga de ahí, es temporada de otoño. Broccoli, Brócoli, collards, right? So coliflor. where am I? Tú dirías, ¿dónde estoy? The sign is correct. El letrero es but correcto, the merchandise pero la mercancía, is incorrect. es incorrecta. Or they don't have the sign no tienen el letrero and don't have the message. y no tienen el mensaje. Luke chapter 12. Go to Lucas verse capítulo 1. 12. It says, Beware 12. ye Vengan conmigo al capítulo 12 de Lucas, versículo 1. of the leaven of whom? Cuidado de la levadura de quién? The Pharisees. De los fariseos. Is what, friend? ¿Qué es qué cosa, amigos? Hypocrisy. Hipocresía. Hypocrisy. Hipocresía. And that's why this morning Y por eso es I que spent esta time mañana with this. pasé tiempo en esto. This is God's true Esta es sign. la verdadera señal de Dios. Past that. Won't spend time on this.
Okay? Everybody, Muy read the bien, red word todos with lean me. las palabras rojas I was conmigo. told Se me that dijo men will que los employ hombres every policy emplearían to make todas las less políticas prominent para the hacer menos difference between prominente the faith la diferencia of entre la fe Seventh-day de los Adventists adventistas and those who observe y aquellos the que first day of observan the el week. primer día de la semana. ¿Ok? Leamos aquí mensajes selectos, tomo 2, página 385, párrafo 1. Se los voy a repetir de nuevo, hermanos míos. Dice, se me dijo que los hombres emplearían cada política para hacer menos prominente la diferencia entre la fe de los adventistas y la fe de los que adoran el primer día de la semana. Miren en su pantalla, amados hermanos míos, que al caso no estamos viendo que no hay diferencia entre el logotipo de la iglesia evangélica y el logotipo de la iglesia adventista en comparación con el logotipo del medio, que es el logotipo que la hermana White, que Dios dio a su iglesia. Ciertamente hay un profeta en Israel y todo lo que dice la profeta lo dice la Biblia y todo lo que dice la Biblia lo dice la profeta. De nuevo la pantalla. Past that. All right, friends. Okay? Muy bien, Now amigos, notice, sigamos. again, Ahora, they will say, observen, ellos "We dirán, must remove the tenemos que banner remover or el estandarte sign." o la The señal, banner la or bandera sign. o la señal. And what sign did ¿Y God qué put señal in this dio building? Dios What a su sign did edificio? God ¿Qué move señal está en Jerusalem's tabernacle? el tabernáculo The de la Nueva angel Jerusalén? gates. Los 3 ángeles On en the las puertas, tabernacle. Gates en of la the puerta del tabernacle. tabernáculo. Spend time on that. Así Okay? es, amados I hermanos. saw some reaching out their hand Vi que algunos to estiraban sus manos remove the para banner quitar and to la obscure- pancarta fix that, and to obscure y para its oscurecer su significance. significado. ¡Wow! Me asombra cada vez, hermanos, que leo los escritos de la hermana White. Ciertamente, hermano, fue inspirada. Es que es increíble, hermanos, cómo ella, hasta los detalles más minúsculos, como esto, que ella dice que removerían nuestra bandera, la pancarta, nuestra señal, nuestro logotipo, y que oscurecerían el significado. Y es justamente lo que estamos viendo. Sigamos, Be here too long, all right? Let's move on from this. sigamos. We cannot now. No podemos And ahora. what they want to say, friends, ¿Y qué quieren decir, those who are amigos? standing Es que faithful aquellos to God que están siendo fiel a Dios in observing al observar the true message el verdadero and the mensaje logo, y el verdadero that they logo, are the ones who have que ellos son started a los que han new iniciado una nueva organization. organización. Now, I wish I had Ahora, yo quisiera tener algo aquí. On what side of the four ¿De qué lado corners de las 4 or four esquinas sides o 4 of the lados sanctuary del was the santuario place? estaba On la what side? puerta? ¿En qué lado? East side. En el lado oeste. So they traveled from where? East to where? Así que viajaban del este al oeste. What direction? Entonces, ¿en qué did the dirección angels, cherubims fly? volaron los ángeles y querubines? East to west. De From the este gate a oeste, desde to la where? puerta The door hasta la of puerta the tabernacle, del holy tabernáculo, place, del lugar in the veil, santísimo, and then most en el holy. velo hasta el It's lugar traveling where? santísimo. East to west. Están viajando hacia That's why dónde? Del este al oeste. Y es por eso que por la gracia de Dios, we turn our nosotros giramos nuestro with the logotipo angels, con los ángeles, con not trompetas. going right to left, No van de derecha a izquierda. but what? ¿Pero qué? Not going left to right, but what? Right to left, east to west. Van de derecha a izquierda, So when perdón. someone sees, Así es que cuando "Seek alguien to ve serve salvado a logo", servir, alerta adventista, they'll ask the question, van a hacer la "Why pregunta, are angels flying ¿por qué sus ángeles right to left?" vuelan de derecha a izquierda? What will you say? ¿Qué dirías tú? Let's go to the sanctuary. Amén, vamos al santuario. Amén, aleluya. These cherubims fly Estos how? querubines vuelan como Right to left, derecho a east izquierda, to west. este a oeste. ¿Dirían amén, We have to make amigos? sure we come as close to Scripture Tenemos que asegurarnos que estamos lo más cerquitas a la escritura que es posiblemente humano. It's a sign. Es una señal. What if someone says, "Come Que si meet alguien me dice, here ven a buscarme and aquí. remove." You remember we were going to evangelize, Recuerdan que íbamos a ir a and evangelizar evangelist y el Judd evangelista Ryan Judd sent Ryan us, the direction. me envió la dirección. And instead of putting, Y en vez de let's say, poner, I don't digamos, remember the address. Instead of putting, digamos, John's en vez de Road, poner John's Road, John's Avenue. pone John's Avenue, la avenida en vez de calle. Bueno, aquí tenemos las dos calles que se llaman. Looking for John's Estoy Avenue buscando when it should la be avenida John's John Road. cuando debería de ser calle But John John's. is correct. Pero What's John es el incorrect? correcto. ¿Pero qué es incorrecto? Avenue or road. Avenida o calle. Important now. ¿Es importante ahora? Direction you're ¿En qué flying. dirección estás volando? Oh, hermanos y hermanas, ¿es importante sí o no? Pregunta. Let's move on from Sigamos that. adelante. There it is, friend. You know Ahí what? está, mis amigos. ¿Saben Let's qué? turn. The Vamos a first pasar Timothy chapter- a Primera de Go there Timoteo with me. capítulo 4. Vayan ahí First conmigo. Timothy chapter En 3. Primera de Timoteo capítulo And verse 3 number y el 16, versículo God's número word 16, la says, palabra de Dios dice, Without controversy, sin controversia, great is the mystery grande es el of misterio godliness. de la piedad. Great is what, friends? ¿Grande es qué, The amigos? mystery El of misterio godliness. de la piedad.
And there is a controversy Y hay una going on controversia right now. en este And momento. that controversy Y esa controversia is, es stay in the permanecer SDA en la iglesia churches adventista versus versus come out of salir de la apostasy. apostasía. Quiero repetir, hermanos, porque Dios ha traído este tema a Alerta Adventista, ha traído este tema al ministerio del pastor Enríquez llamado Salvado para Servir, ha llevado este tema al pastor Emanuel, Amazing Word Ministry, palabra llena de gracia, está trayendo este mensaje a su pueblo, hermanos. ¿Qué es la pregunta que nos está planteando el Señor esta última semana? ¿Salir de la conferencia, salir de la iglesia o salir de la apostasía? Quería hacer un hincapié ahí, hermanos, por si es tu primera vez que estás sintonizándote al canal, o para los que ya están familiarizados con el canal, reflexionemos en lo que está haciendo Dios en este momento, hermanos, a través de estos grandes hombres. Quedarte en la iglesia o salir de la apostasía. Vamos a ver aquí cómo el pastor lo explica para que tengamos más trasfondo y nos ayude a hacer esas decisiones, hermanos, que van a tener un resultado eterno. Sigamos de nuevo la pantalla. Is that clear, friends? ¿Es claro eso, amigos? And those who give Y the aquellos last que dan cry, el último come out grito, of apostasy. salgan de la apostasía, salid de Babilonia. Those in the former group Los que están en el say, primer grupo "You're dirán, calling people estás out llamado- of the SDA church." Los del primer grupo dirían, estás llamando a la gente que salga de la iglesia adventista. Sí, es lo que dicen, sí. That's hypocrisy. Eso es hipocresía. That's not correct. Eso no es They are correcto. creating Están what we creando call a straw lo que man. llamamos un hombre de paja. Because Andrew Enriquez, Porque Andrew Enríquez, has never Francisco Aro, said, Alerta "Come out Adventista, of SDA churches." nunca ha dicho, salgan de la iglesia. Ustedes siempre me han dicho, me han escuchado, ¿qué ha dicho Come yo? out of what? ¿Salgan de qué? Apostate Salgan de la local apostasía. SDA churches. De las iglesias que no están As well predicando la as verdad presente. come out of Al igual que ¿qué? apostate non-conference Que salgan churches. de las iglesias Because de la both conferencia ways. que están en apostasía. But when Tiene they doble preach and sentido, teach, pero cuando according to predican the church organization. y te enseñan, te están llamando, haciendo un llamado a la organización de la iglesia. Volume 4, page Volumen 4, Isaiah página 2. chapter 1. Vayamos a We're going to Isaías, friends, capítulo 1. ¿A dónde vamos, amigos? Isaiah chapter 1. Isaías, What capítulo means 1. us Seventh-day ¿Qué nos hace Adventists? adventistas del One more séptimo time. día? Una Red vez más, word. palabras rojas. Hincapié. ¿Qué es lo que nos hace adventistas del séptimo día? Palabras rojas. Tomos selectos. Volumen 2, página 389. La inspiración, la profeta de Dios nos dice aquí. Notice how Sister Noten White cómo la hermana quoted White the blue fue word, citada en las palabras the three azules. angels' El mensaje de los tres messaging. ángeles. Of course, she Por mentioned supuesto, first ella and mencionó second. primero y That's segundo. present truth. Eso es verdad Then she presente. said a red word. Luego Those dijo who palabras pass rojas. through Aquellos que these pasan por estas experiencias experiences are to be as firm deben ser tan as the firmes rock to the como una roca a los principles principios that have made us que nos han one in the hecho body. lo que- Seventh-day Adventists. Lo que nos ha hecho adventistas del séptimo día. Hermanos, ¿qué es lo que nos hace adventistas del séptimo día? Dice los principios. No nos hace la conferencia general. No nos hace una organización. No nos hace estar escritos en los libros de la iglesia. Un adventista del séptimo día. Aquí la profeta del Señor nos está diciendo qué es lo que nos hace adventistas del séptimo día. Esos son los principios, la verdad, el mensaje del primer, segundo y tercer ángel. Que cuando nosotros pasamos esa experiencia, nos aferramos como una piedra a esos principios. Y esos principios, dice aquí, nos hacen adventistas del séptimo día. Que nadie venga y los engañe, hermanos. Ningún hombre puede hacernos adventistas del séptimo día. Solamente la verdad, los principios. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Sigamos, que eso se pone muy, pero muy interesante. Is volume, what's that? Volume 9. Volumen 9, Testimonios para la Iglesia, volumen 9, página 48 dice que los ministros y las personas tengan en cuenta que el puro hecho de que sus nombres están registrados en los libros de la iglesia no los salvará. Amén, aleluya, hermanos. No sabía que iba a citar esa, pero ya sabemos que está en volumen 9, página 48, que acaba de leer el pastor. Que las personas no sean engañadas en pensar que porque tus nombres están registrados en los libros de la iglesia, tú vas a ser salvo. No, hermanos, no es así. Que no te engañen pensando que si tú no estás en el barco, no vas a ser salvo. Porque esta es una doctrina que usa el Papa de Roma también. De hecho, origina en Babilonia. ¿Qué dice el Papa de Roma? La única manera de la salvación es a través de la iglesia. Y sabemos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida.
Solamente hay un nombre dado bajo el cielo por el cual el hombre debe de ser salvo. Y ese es el nombre de Jesús, no el nombre de una organización y mucho menos la Iglesia Católica Romana. Sigamos y no paramos. Oh, pero pensé, si mi nombre no está en una iglesia local adventista, no voy a ser salvo. No, hermanos. Eso era volumen 9, página 48. Escríbanla. Pasemos, hermanos. No podemos ahora entrar en ninguna nueva organización, porque esto significaría apostasía ¿de qué? Apostasía de la verdad. Ahora vean esto, vean con cuidado. Esa es la dirección. Observen en la pantalla. Palabras rojas. Esto es totalmente opuesto ¿a qué? ¿Esto es qué? Wow, por favor, háblenme para que esté yo claro que ustedes están captando. Muy bien, quiero que estén captando. Esto es completamente opuesto a la orden de Dios. ¿Qué es completamente opuesto a la orden de Dios? Va a recalcar, sigamos. ¿Qué es totalmente opuesto a la orden de Dios por tercera vez? De que nos separemos ¿de qué? De la conferencia o organización. Sigamos leyendo. Hay necesidad de unidad y amor perfecto. Y esto aparecerá cuando aprendemos de Jesús. Es el plan de Dios que cada iglesia y cada conferencia aprecie el sentimiento de dependencia recíproca. ¿Qué, amigos? Depender unos de otros. Yo dependo de ti, tú dependes de mí. Es recíproco. Muy bien, déjame hacer una pregunta. Si yo te digo que esta declaración de 1901 debe de anular cualquier otra declaración en los escritos de la hermana White sobre ministerios, iglesias, casas editoriales, instituciones médicas misioneras, no estar escuelas, no estar bajo la conferencia. ¿Dirías amén a eso? ¿Que una declaración debe destruir todas las demás? ¿Quién con inteligencia razonaría de esa manera? Tomas una declaración que dice que no está en el orden de Dios, separarse de la organización. Usas eso para destruir cualquier otra declaración que diga lo contrario. Y dices, mira, cuando lees esas otras declaraciones, deben entenderse en base a esta. ¿Cómo puede ser eso? Ese es el mismo argumento que la gente del domingo usa para justificar el domingo. Amén. ¿Qué año es eso? ¿Qué año se escribió? 1901. Vean esta declaración aquí. ¿Qué año es esto aquí abajo? 1907. ¿A quién le escribió la hermana White? A el anciano Daniels. ¿Quién fue en realidad el presidente de la conferencia general, el primero? Ahora vean esta declaración. Cuando se pidió mi consejo en referencia a la escuela Madison, ¿a qué escuela? A la escuela Madison. Ahora cuando escuches escuela estás pensando salones, pizarras y un maestro y estudiantes. La escuela Madison significa una empresa. ¿Ok? Comprendan. Estableciendo centros de entrenamiento y levantando escuelas, iglesias, sitios médicos misioneros y editoriales. Mira esto. Por cierto, vamos ahí, porque lo puse en tu mente. Escucha, ubicado 10 millas al noreste de Nashville, Madison era un lugar importante en los comienzos del adventismo del séptimo día en el sur. La propiedad de Madison a menudo se denominaba como la granja Madison, la escuela Madison. ¿Se compró en qué año? 1904, con la asistencia financiera de Nellie Gillard y la visión profética de Ellen White. Dice, encabezada por E.A. Sutherland, Percy McGann, el contingente, ahora contingente, generaría una colección de escuelas, hospitales, industrias y ¿qué? Iglesias en todo el sur. Entonces, ¿qué estaban estableciendo? Ok, muy bien. Miren con cuidado ahora.
Vamos aquí ahora. Volveré a esto. Ahora vean esto. Dice, cuando me pidieron mi consejo en referencia a la escuela Madison, dije, permanezcan como están. Existe peligro de vincular a todas las agencias de trabajo. ¿A toda qué? A todas. ¿Qué dice la hermana White? Hay peligro en vincular todas las agencias de trabajo bajo el anciano Buchanan. ¿Debo de explotar la bomba aquí? ¿Debo de explotar la bomba aquí? Escuchen, estoy de acuerdo. Dice que hay un peligro de vincular todas las agencias. ¿Debajo de qué, amigos? Debajo el dictado de la conferencia. El Señor no fue el diseño del Señor que así fuera. ¡Wow! Poderoso. Poderoso, hermanos míos. ¿Qué dice aquí la hermana White? No puede ser muy claro. Dice aquí la hermana White, cuando se preguntó mi consejo sobre la escuela Madison, yo dije que permanecieran como eran. ¿Cómo era la escuela Madison? Era un ministerio de sostén propio que no estaba bajo el dictado de la conferencia. Ahora dice la hermana White, hay peligro en vincular cada agencia de trabajo bajo el dictado de la conferencia. Aquí viene la bomba. Dice, the Lord did not design that it should be. El Señor no diseñó que así fuera. Lean estas palabras rojas, líneas abajo. The Lord did not. El Señor no diseñó que así fuera. Ok, aquí vemos que la hermana White estaba en apoyo a los ministerios de sostén propio. Aquí vemos que la hermana White estaba en apoyo a que no todos estuvieran bajo el dictado de la conferencia general. Fíjense la palabra que ella usa, el dictado. Sigamos y no paramos. Así que, amigos, ¿qué declaración fue inspirada? ¿La de 1901 o la de 1907? ¿Cuál? ¿A cuál fue inspirada? ¿Las dos? ¿A cuál? Ambas fueron inspiradas. Así, ¿por qué la diferencia? Las circunstancias. Piensen, amados. ¿Cuál fue la diferencia? Las circunstancias. Ahora hay un argumento en contra de esta declaración aquí en la pantalla. Algunos dirían, bueno, eso es verdad. Así es como la escuela Madison empezó. No comenzó con la conferencia, sino que más tarde en los años, sí, tal vez una década después, algunos de las diversas instituciones que establecieron llegaron de vuelta debajo de la conferencia. Eso significa que debes de negar esta instrucción aquí. ¿Quién razona de esa manera? Porque las circunstancias cambiaron, no destruyen el consejo que fue dado. Poderoso. Porque las circunstancias cambiaron, no destruye el consejo que fue dado. Amén, aleluya para eso. ¿Has leído alguna vez en la Biblia, el Señor se arrepintió? Wow, sí, cierto. ¿Por qué se arrepentiría Dios? Eso sería una buena pregunta bíblica. Así que no me dejes dar mucho sobre eso. Muy bien. Pero ¿por qué se arrepintió Dios? Porque las circunstancias cambiaron. Así que prometió destrucción. ¿Y qué pasó? Venía, pero ellos ¿qué? Ellos se arrepintieron. Así que Dios retuvo. Dios se arrepintió. Así que esa es la pregunta ahí. Esa es la respuesta ahí. ¿Acaso Dios puede pecar? Así que arrepentirte no significa que cometió algún pecado. No es lo mismo. Amén. Entonces que Dios cambió porque las circunstancias cambiaron. Retuvo la destrucción. Un ejemplo, Ninivea. Amén. Ninivea. Amén. Está claro. Dios retuvo la destrucción. Dios se arrepintió. Continuemos. Dice, el Señor no diseñó que esto fuera de esta manera. ¿Qué son las siguientes dos palabras en azul? Las circunstancias eran tales que los portadores de la carga en la escuela Madison no podían unir su trabajo con la conferencia. Conocía su situación y cuando muchos de los líderes de nuestras conferencias los ignoraron porque no colocaron su escuela
bajo el dictado de la conferencia, se me mostró que no se les ayudaría haciéndose inmendables ¿a qué? A la conferencia. Es mejor que permanezcan como dirigido por Dios, dispuesto a Él. ¿Qué dice la hermana White? Que ella pensó que fue mejor que ellos no siguieran bajo el dictado de la conferencia, sino que ellos siguieran bajo la dirección de Dios. Amén, aleluya. Hermanos, si tú has salido de la iglesia por cualquier motivo, porque existen muchos motivos, este versículo debe de ser un consuelo para ti. Que tú, dice la hermana White, es mejor que tú permanezcas dirigido por Dios y no por la conferencia. Amén, aleluya. Sigamos. Para que Dios lleve a cabo sus planes. Wow, ¿cómo terminó esto, que era mejor en el plan de Dios que tú fueras guiado por Él para que Él llevara a cabo sus planes. Hermanos, hay muchos ministerios, muchas personas, muchos puestos de avanzadas. Dios no está guiando una organización. Dios guía corazones de hombres que dice que van a ser guiados por Dios para que Dios lleve a cabo sus planes. O sea que hay planes que Dios está llevando a cabo y no están bajo la conferencia general. Excelente, muy consolador y muy claro estas palabras del hermano White. Pero este asunto no necesita ser denunciado en el extranjero. Así que amigos, ¿qué pasaría si las circunstancias que eran abundantes y prevalecientes en este tiempo, 1907, cuando se dio la instrucción, que si fueran prevalentes el día de hoy? ¡Wow! ¡Qué pregunta, hermanos! Y creo que nosotros podemos llegar a la conclusión de que la condición de situación de cosas en 1907, cuando la hermana White dijo eso, ahora abundan y prevalecen en la actualidad. Yo creo que hoy la apostasía y el error está más descarada que en cualquier otro tiempo, hermanos, porque recordemos lo que dice la hermana White, que el trabajo maestro de Satanás se llevaría a cabo en la sede de nuestra organización. Dice la hermana White que hay más que temer de adentro que de afuera. Solo podemos decir con certeza que efectivamente la condición que abundaba en 1907 cuando se dio la instrucción es prevalente el día de hoy, hermanos míos. O sea que no deben de sentirse culpables, amados hermanos míos, si tú has llegado a la decisión de no permanecer a la organización. Porque tú vas a ser dirigido por Dios y Dios va a llevar a cabo su plan en ti. Sigamos. ¿Estaría bien entonces para seguir las mismas instrucciones? Oh, sí. Claro que sí. ¿O acaso no crees en la inspiración? Es inspiración, es inspirado. Fue dado por circunstancias. ¿Al caso no existen hoy? Entonces, ¿cómo puedes negar la declaración? Y porque pueden, ellos dicen, bueno, más adelante, algunas de esas iglesias fueron traídas bajo la conferencia. ¿Al caso eso niega la instrucción? A veces los hombres razonan como si fueran bebés. Y llega el punto que si te tienes que hacer la pregunta, o son ignorantes, escuchen con cuidado, o son ignorantes, o carecen de habilidades de comprensión, carecen de inteligencia, o tienen una agenda siniestra. ¡Wow! ¿Qué dice el hermano? En veces los hombres se comportan o son como un bebé. ¿Cómo es un bebé? No llega a comprender. O carecen de inteligencia, o carecen habilidad para comprender, o tienen una agenda siniestra. Se puede decir con mucha seguridad que tienen una agenda siniestra, aunque podemos también llegar a la conclusión de que muchos no quieren comprender y muchos ya tienen su inteligencia, dice la palabra, con callo, que ya no tienen la capacidad para comprender. Pero hace una muy buena pregunta el hermano, el pastor Enríquez. O carecen de inteligencia o tienen una agenda siniestra. Me pregunto cuál es. Pregunta. Sigamos adelante. Párrafo de abajo. Dice, medios se les ha retenido a Madison porque en la organización y gestión de la Madison no se colocó bajo el control de la conferencia. Aquí vimos que había medios, no se le apoyó con los medios, ya fueron monetarios o cualquier otro medios, no estipula ahí qué tipo de medios, pero el hermano White está diciendo que no se le apoyó porque no estaba bajo la dictadura. Pero la razón por la cual esta escuela no era propiedad ni estaba controlada por la conferencia no se han considerado debidamente. Sigamos adelante. Luego dice ella, observa con atención, amigo.
How much of this I want to give? ¿Cuánto de esto les quiero dar? Watch carefully. Vean con cuidado, All of it. porque todo está muy bueno, todo está muy bueno. Red word. Palabras rojas. Huntsville. Huntsville, First sentence. primera oración. Alabama. Alabama, Madison. Listen. Escucha, In the matter of the Madison School, en cuestión de la escuela Madison, there has been a standing ha off habido from them un alejamiento because de they were ellos not porque no estaban bajo la propiedad y el control de alguna conferencia. All right. Ok, muy bien. It says, Dice, this is a question esta es una pregunta that should sometimes que be a veces considered. debe But considerar, it is not the Lord's pero no es el plan plan del Señor, that means should que los be medios held deben ser to retenidos Madison de because Madison, they were what? porque eran qué? I want to ask you a question. Quiero hacer una pregunta, wow. What antithesis ¿Qué antítesis do we hear to escuchamos that a statement? esa declaración? Every tithe, Cada diezmo, every cada ofrenda offering must go where? ¿Debe ir a dónde? Wow. ¿Debe ir a dónde? So you hear one Entonces thing, escuchas but una cosa, pero lees otra cosa. Wow. Sí, cierto, dicen que todo el diezmo y toda la ofrenda debe ir a la conferencia general. Pero aquí vemos que la hermana White dice que no fue el plan del Señor, que los medios, el apoyo, fuera retenido de Madison, de Huntsville o de Alabama, porque no estaban bajo el control. Un saludo para mi hermana en Puerto Rico, que estábamos tocando este tema. Ay, hermanita, me vas a disculpar, se me olvidó tu nombre, pero bueno, no quiero tocar mucho el tema. Ella estaba tocando este tema, que ella decía que ella dice, hay solo una arca, dice que traigas todo al granero, hay solamente un granero de Dios. No, aquí estamos viendo, de acuerdo a la inspiración, que no solamente hay un granero, que no fue el designio del Señor. Por esto estos escritos son gemas, hermanos, son gemas. No deberíamos de sentirnos culpables si apoyamos ministerios de sostén propio que están predicando verdad presente. Is that clear, friend? ¿Está claro eso, amigos? Now, Ahora, that's why you would never eso es hear your school porque say, nunca me escuchas a mí decir every que church is in todas las apostasy iglesias están en or apostasía everybody come- o que todos vengan. Que simplemente estoy llamando a las personas a que salgan de qué? De la apostasía. Wherever it is, Donde quiera que sea conference conferencia or self-support. o de sostén propio. Now, Ahora, do we have to wait? tenemos que esperar. Do we have to wait to see apostasy? Pregunta, ¿tenemos que esperar para ver la apostasía y usar eso como la razón para estar solos? No, claro que no. No tenemos que. A biblical example Dame un ejemplo bíblico de eso, where somebody donde alguien didn't work with the no trabajó con la conferencia, el consejo del Sanhedrin, pero aún estaba solo en el ministerio. Juan el Bautista. Who was he, by the way? ¿Quién era, por cierto, antes de que llegue a Cristo? ¿Quién era él, Juan el Bautista? ¿De quién era hijo? Zacharias. De Zacarías. Who was Zacharias? ¿Quién era Zacarías? High priest. Sumo So sacerdote. in the natural Así que order en el of orden things, natural de las cosas, what and who, ¿qué y what quién, office qué should oficina John the Baptist debería de haber have asumido Juan el Bautista? High priest. Sumo Priesthood. sacerdote. Oh, what happened? El sacerdocio. ¿Pero qué pasó? God called him to become Dios no lo a llamó priest, a que se a convirtiera pastor, en un sumo an sacerdote, elder un in pastor, the un anciano conference en la conferencia de los of synagogue. sanhedrines de He had sinagogas. self-supporting, Tenía un independent ministerio ministry of de sostén propio, separado de la conferencia. some Así que, enterprises. dice aquí, empresas pueden valerse por sí mismas. Amén. Voy a decir esto. Many of these men, Muchos de estos hombres they frame enmarcan talking points sus puntos as if de conversación there's only one side como si solo hubiera un lado that has an issue. que tuviera un problema. As if you folks over here Como si who are ustedes ahí self-supporting, son you de sostén propio, despise the brethren ustedes in the desprecian a los church. hermanos en la conferencia y se separan. You will never hear them look on Nunca the other angle. los escucharás mirar desde el otro ángulo. Sí, cierto. Y decir, esos hombres en la conferencia no quieren escuchar la verdad. Hipocresía. And they in the conference, Y ellos en la conferencia will invite some men nunca invitarán to the pulpit. a alguien que venga a visitar, a predicar a sus púlpitos. Siempre hay una perspectiva, Sinister agenda. una agenda siniestra. When you can be balanced, Cuando puede ser equilibrado, and sold. cuando tú no tienes el equilibrio, tú puedes ser comprado y vendido. You're a slave. Eres un esclavo. Let's move on. Pasemos adelante. Told you. Se los dije, Forget it. lo vas a What conseguir. year is this? At the ¿Qué bottom, año es what esto? year? Parte inferior. What year? ¿Qué año es? Do you remember? Hold on, because everything I say, I Recuerden, must give you todo lo que receipts. digo debo Receipts. darle You remember recibos, a man debo darles la whose name Biblia. is ¿Recuerdan un hombre Will not?
que se llama Bill Knott and he wrote an article y escribió un artículo time to que dice, marginalize. es hora de marginalizar. He says it's time Él dice que es hora de ostracize condenar men like Doug Batchelor. a los hombres como Doug Batchelor. Anyone who Cualquiera que predique en contra de la ordenación de la mujer, should not be brought no into debe the PA pulpit. predicar en los púlpitos adventistas. ¿Qué es eso? Separation. Separación, ¿correcto? Let's come here. Ahora pasemos a esto. ¿Qué año se escribió esto aquí en la pantalla? 1903. 1903, Espíritu de Profecía. Fíjense ahora, esta es Ellen White. Speaking of her son, Ella está hablando de su hijo Edson White. that's the first two sentences. Eso es las primeras dos oraciones, palabras azules. La hermana White escribe, dice él, Edson White, su hijo, será contado fuera de qué? Out of line. Fuera de línea. Many Pero muchos deberían estar fuera de las líneas que se han mantenido para hacer la rutina regular. Amén, aleluya. ¿Cuántos? No algunos. Dice que muchos. Y a menos que ellos mismos, la línea de la conferencia, entren en línea, dirán que somos la iglesia de Dios. Entonces los hermanos de la conferencia dirán, nosotros somos el templo de Dios, nosotros somos la iglesia de Dios. La hermana White dice, a menos que ese templo sea purificado, limpiado y santificado, Dios no les dará su presencia en el templo en que se jactan. ¡Wow! Palabras poderosas de la hermana White. Al menos que ese templo no se consagre, se purifique, Dios no lo bendecirá con su presencia. Palabras poderosas del espíritu de profecía. Eso va para todos los ministerios independientes, todos los ministerios de sostén propio, todo ministerio o familia o personas que han salido de la iglesia. Aquí tenemos una reafirmación de Dios, del espíritu de profecía. Que no crean que porque están dentro de la iglesia tienen la presencia de Dios. No, aquí la hermana White está hablando que su hijo no estaba bajo la conferencia general. Y que Dios así tiene a muchos ministerios. Y en el fin de los tiempos, hermanos, es lo que estamos viendo. Muchas personas protestando contra la apostasía de la iglesia organizada y formando sus propios ministerios. Y como acabamos de leer en el otro pasaje del Espíritu de Profecía, que Dios está cumpliendo su voluntad en ellos. Ahora, sigamos. Los que se habían regocijado de ver algo hecho, estaban todos empeñados en qué? En no dar reconocimiento a qué? A Edson White como persona. ¿O qué? O a su trabajo. ¿Por qué? Porque no trabajaba. ¿En qué? En la línea regular. En la conferencia. ¿Qué año es eso? Pero ellos nomás citan 1901. Amén, aleluya. Ahora, ¿cuál vino después de 1901? Oh, mis amigos, escuchen. Dios les ha presentado ante ustedes como Él consideraba la línea regular, la conferencia. Dice que debe romperse. ¿Como qué? Un jarro del alfarero. Que la línea regular necesita ser quebrada como un jarro en las manos de un alfarero. O sea, reconstruida. ¿Qué necesita ser quebrantada? De acuerdo a la hermana White, la conferencia general. ¿Cuándo qué? Cuando no quisieron dar reconocimiento a la obra de Edson White, el hijo de la hermana White. Estas son gemas, estos son poderosos. Estos versículos jamás te los va a dar la conferencia o ningún pastor apóstata, seguidor de hombres que está en la conferencia general. Estos versículos son los que Satanás quiere ocultar ante el pueblo. Y ahora es tiempo, hermanos, de separarnos de la apostasía, hermanos. Sigamos. ¿Y qué más? Y reconstruirse. ¿Cómo podrías decir 1901 debe destruir esta declaración? Pongan esta referencia. En el gran conflicto, página 371, la hermana White escribe, ella dice que ninguna declaración debe usarse, ni una sola palabra de Cristo, ni una sola palabra de Cristo debe usarse para destruir otra. No puedes hacer eso, amigos. Todos son inspiradas. Sigamos adelante, avancemos. Ahora, mira esta declaración aquí. ¿Qué año es esto? Parte inferior. 1907. ¿Dónde estaba la hermana White en 1907? O incluso antes de 1907. ¿Dónde estaba? Porque quiero decir, eso fue cuando fue escrito. ¿Dónde estaba ella? ¿Qué estaba haciendo? Ella dijo que las iglesias
que su hijo ha establecido fuera de la conferencia. Ella estaba ahí para dedicar esas iglesias. Amén, aleluya. 1907. Ahora, aquí es un contraargumento. Sí, pero algunas de esas iglesias, décadas después, fueron traídas de vuelta a la conferencia. ¿Acaso eso niega la declaración? Amén, aleluya. Ignorancia. Una carencia de capacidad intelectual. Señor, ten piedad. Avancemos. Y ahí está. Quédate como estás. No es necesario que te unas a ellos. Amén, aleluya. Ok, ¿qué año es esto? Primer línea, párrafo azul, 1901. ¿A quién está escribiendo la hermana White? ¿Quién era A.G. Daniels? El presidente de la conferencia general. ¿Y qué le escribió? Ella dice, el fariseísmo, palabras rojas. El fariseísmo en el mundo cristiano es que no está extinguido. Wow. Ella dice, en la iglesia adventista tenemos un fariseísmo. Wow. Entonces ella está conectando el concilio del Sanhedrin con la conferencia general de los adventistas del séptimo día. Wow, poderoso. ¿Qué año fue eso? 1901. ¿Qué está diciendo ella? Que las líneas regulares pueden resultar un fracaso y una trampa. Líneas de conferencia, hermanos. 1901. Cuando ella dice la regular line, la línea regular, se refiere a la conferencia general. Wow. Wow, wow, estoy sin palabras, hermanos, pero a la misma vez sé que muchos de ustedes están contentos, al igual que yo, porque muchos estaban batallando con la duda si estaban haciendo lo correcto o no. Muchos no tenían mucha claridad en cuanto al tema. Le doy gracias a Dios por el pastor Enríquez, su ministerio Salvado para Servir. ¿Y cuántos le dan gracias al hermano Francisco y a Alerta Adventista, pero sobre todo a nuestro capitán Jesús, que nos dejen claro en la inspiración qué debemos de hacer? Nuestro Dios nos ama tanto que Él nunca nos deja en la oscuridad, hermanos. 1901 nuevamente, ella dice que las líneas regulares que dicen que cada mente será ¿qué? ¿Qué es la palabra? Controlada. No cada agencia de trabajo, iglesia, debe estar bajo el control de la conferencia. 1903, 1907, 1901. ¿Cuántas declaraciones más quieren? Amén, aleluya. Cada mente sea controlada por 2 o 3 mentes. En Battle Creek continúa teniendo influencia. Bueno, pastor, tenemos 13 divisiones ahora. Tenemos más de 2 o 3. No es la cantidad de hombres, es lo que están enseñando y lo que están apoyando y promoviendo. Eso es el problema. Porque si tienes, ¿cuántos hombres? Bueno, ¿cuántos hombres gobernaron Israel en la época del rey Saúl? ¿Acaso no era Samuel? ¿Acaso él no era fiel a Dios? Avancemos. Pregunta, ¿los hombres deben de ir a las filas regulares para ver si se les permitirá trabajar o deben salir y trabajar a lo mejor que puedan, dependiendo de su propia qué? No necesitamos su ordenación ni su aprobación. Vayan a trabajar para Dios. Muy bien, amigo. ¿Cuánto más? Déjame ver algo aquí. Ok, muy bien. 1901. James Edson White, dice ella. El Señor ha bendecido a mi hijo en el sur. Segunda oración. Dios concede que las voces que tan rápidamente se han elevado a decir que todo el dinero invertido en la obra debe pasar por el canal designado en Battle Creek. ¿Qué cosa? No se escuchará. Battle Creek hoy día es ¿qué? La conferencia general. Amén. Es Michigan o Maryland, Distrito de Colombia, la que está Silver Spring, Maryland. Es un privilegio dar ¿qué? Ayuda directa y asistencia a las misiones. Eso es, amigos, está claro. Ahí está nuevamente. Avancemos, amigos. Escriban esto, esa referencia, por favor. Muy, muy importante. Dice que hoy es tan difícil romper con ¿qué? ¿Qué cosa? ¿Todos escucharon eso? Todos. Palabras rojas. ¿Qué dice? Es tan difícil hoy romper
the regular con las line líneas regulares. as it was in those days. ¿Cómo lo In fue? Christ's ¿En qué día? day. En el día de Cristo. What does breakaway mean? ¿Qué significa romper, separarse? Huh? What does breakaway ¿Qué mean? significa separarse? Listen, we have had Escucha, hemos tenido great light. gran luz. Let us not become No nos hagamos narrow. estrechos. Let us break the Rompamos bonds los lazos that bind que us. nos atan. Amén, aleluya. Wow. Hard to break Poderoso. from what? Difícil de romper de The qué? regular line. De las líneas regulares, de la conferencia general. Wow. Más claro no puede estar. Ahora, ahora pregunta, ¿acaso la hermana White está diciendo que todos deben de librarse de la conferencia? But where No, there's circumstances pero donde hay you can circunstancias, tú puedes estar de pie como separados, with Christ. solo con Cristo. Amén, aleluya. Amén. Go to John Ok, 15. vayamos a Juan 15. Do you know what is startling among ¿Sabes qué these es sorprendente entre estos hombres? men? They give you several quotes Te dan varias and citas hardly no Bible. y casi nada de Biblia. No Bible. Nada de Biblia. And that's why Y es their por eso statements and que sus arguments declaraciones are y convoluted. argumentos son enrevesados, As we would say, tomfoolery. como nosotros diríamos, tonterías. ¿A dónde vamos? ¿A Juan qué capítulo? Vayan a Juan capítulo 15. ¿Qué dice el versículo 1 What's Christ say? de Juan 15? ¿Qué dice, amigos? I am the what? Yo soy The ¿qué? true vine. La vid verdadera. This is the White says. Escuchen lo que dice la hermana White. Biblia, espíritu de profecía. This is the desire Esto of- es el deseo de las edades. She writes, Ella escribe, I am the true vine. yo soy la vid Listen, verdadera. the Escuchen, Jews los judíos had always siempre habían regarded considerado the vine a la vid as the most noble como of la más plants, noble de las plantas and a type of y un all tipo that was powerful, de todo lo que era poderoso, excellent, and excelente fruitful. y fructífero. Israel Israel had been what? había sido ¿qué? Represented as Representado the como vine qué, como una viña, como una vid which God had planted. que Dios había plantado. Red words, Palabras the rojas, Jews los judíos based their hope basaron la of esperanza salvation de la on the salvación fact of what? en el hecho de que Their connection su with conexión Israel. con Israel. Can church connection ¿Puede save la conexión anybody? con la iglesia salvar a alguien? What saves? What? Not who. What saves? ¿Qué dice? No quién. ¿Qué dice? Who saves? Who is he? The way. ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? Amén, aleluya. Escuchen, pero Cristo ahora dice, I am the real vine. yo soy la vid Think verdadera. No that penséis through a que a través de una connection conexión with the church, con la iglesia you may become podéis llegar a ser partakers partícipes of the life of God de la vida de and Dios inheritors y of herederos His promise. de sus promesas. To me alone, A través is de mí spiritual solo life. es la vida espiritual recibida. That's Bible and spirit of Eso es Biblia y espíritu de profecía. How then could you believe ¿Cómo entonces puedes that creer Sister White is que la going hermana to write White anything different? va a escribir algo diferente? John 15, Juan let's move 15, on. avancemos. Sister White writes, Hermana White "The escribe, Pharisees los fariseos declared se themselves declararon a sí the mismos children of los hijos de Abraham. Abraham. Christ told them Cristo les that dijo this claim que esta could be afirmación established solo only podía by the establecerse what? haciendo The qué? works of Abraham. Las obras de Abraham. Blue words. Palabras A azules. mere lineal descent Son simplemente of Abraham lineales was descendencia of de no Abraham. value. No tenía valor. Without a spiritual Sin una connection conexión with espiritual Christ, con Cristo, your connection means tu conexión nothing. no significa nada. Amén, aleluya. And that's what they're preaching. Y eso es lo que están predicando. Stay in the church. Quédate en la iglesia. They're preaching Están predicando salvación a través de la iglesia. ¡Wow! Poderoso. Y la gente está comiendo y bebiendo line and sinker. ese gancho. Engañados. No praise. No han leído ni han orado sobre esto por sí mismos. One more statement. Una declaración más. The desire of ages. También el deseado de todas las gentes. Muy bien, dice, Descent, do I want descendencia. You could take note of the reference. Pueden tomar nota de la referencia. Avanzaré de esta y les voy a dar otra más. Les daré esta. Page 107, Página 107, párrafo 1. Juan el Bautista dijo is laid que where? la hacha está colocada ¿dónde? En la raíz. Red words. Palabras rojas, Not by its name, no por su nombre, but by its fruit. sino por Is su the fruto. value of a tree es el valor de planted. un árbol determinado. If the fruit Si el is fruto worthless, es inservible. the name cannot save El hombre no the puede tree salvar from- el árbol. Oh. Will the name save you? ¿Acaso el nombre te salvará? ¿Acaso el nombre de Adventista del séptimo día te salvará? No puede salvarte. ¿Qué debemos tener? ¿Qué debemos revelar? ¿Qué debemos manifestar? El fruto. Last sentence. Última oración. Profession Profesión. was, profession is Profesión worthless. es sin valor.
If our lives Si nuestras and vidas y character caracteres are not in harmony no están en armonía with God's law, con la ley de we Dios, are not His people. no somos su pueblo. And Christ made this statement Y Cristo hizo esta declaración, Juan 15, before he was crucified. antes de ser crucificado. And Christ's crucifixion Y la crucifixión de Cristo tipifica la ley dominical. is relevant right Es now. relevante en este momento y aplicable. Déjame ver cuánto más de esto puede darles y ya voy a cerrar. Go to Matthew 15. Vamos a Mateo 15. Where are we going to first? ¿A dónde vamos, amigos? Matthew 15. Mateo 15. Let's take this. Matthew 15. ¿Qué dice Mateo 15? Vean el versículo 7. What did Christ, preacher, give me 10. Predicador, What dame did 10. Christ preach ¿Qué in predicó verse Cristo 7 en el versículo over the 7 years? y llamó a los líderes? Hypocrites. Hipócritas, ¿correcto? Skip on Hipócritas. down with me Salten to conmigo verse al number verso número 9. What were they teaching? ¿Qué estaban enseñando? Men's doctrine, Las doctrinas de los hombres all right, Bien. for God's commandments, sobre los mandamientos de and they were Dios worshiping God y estaban in vain. adorando a Dios Skip en on down vano. to verse Salten number conmigo al 12. verso número 12. The disciples came to Los Christ, discípulos vinieron a Lord, Cristo. you Señor, offended ofendiste the leaders a of los the líderes de la iglesia. Christ. Did Christ apologize? ¿Acaso Cristo se disculpó? He said nothing wrong. No dijo nada malo. Spoke present truth. Habló la verdad presente. No need for apology. No hay necesidad de Look at disculparse. verse number 14. Mira el versículo 14. ¿Qué dijo Cristo ahora? Versículo 13. Todo plan, My Father toda planta que mi Padre no ha plantado, ¿será que? Desarraigada. Déjenlos solos. ¿Qué? Look at this statement. Miren esta declaración. Los discípulos habían muy decepcionados That Jesus de que Jesús had not tried no había tratado to secure de what, asegurar, everybody? ¿qué? ¿Qué cosa? The cooperation La cooperación of the leaders in Israel. De los líderes de Israel. They Amén. felt it Sintieron was a mistake que fue un for error Jesus por parte de not to Jesús strengthen his cause no fortalecer su by causa securing the support. al asegurarse el apoyo de estos hombres influentes. ¡Wow! Poderoso. Pastor Enríquez, ¿por qué no trabajas con la conferencia y los líderes de la conferencia? Francisco, alerta adventista, ¿por qué no trabajas con los líderes de la conferencia para que tu ministerio llegue más? Francisco, ¿por qué no monetizas tu canal para que YouTube te pague, Francisco? Yo trabajo para Cristo, no trabajo para YouTube, no trabajo para la conferencia general. Jesucristo les hizo la misma pregunta y se las revertió. Ahora ustedes hagan esa pregunta a sus líderes y a ver qué les dicen ellos a ustedes. Pregúntenles a ellos. Miren, dice, la corporación de tales hombres, escuchen, como los discípulos estaban ansiosos por asegurar, habría traicionado la obra de Dios en manos de quién? De sus peores enemigos. ¡Wow! ¿Está claro eso, amigos? Algunas personas verán esto y todavía dirán, no lo veo. ¿Sabes por qué? Porque están ciegos. Están ciegos. Están ciegos. Están ciegos. Vayamos a Lucas. Biblia, espíritu de profecía. ¿A dónde vamos, amigos? Lucas capítulo 9. Vean lo que dice Lucas capítulo 9. Déjalos solos. Por cierto, mantén tu lugar en Lucas 9. Vayamos a Hechos 2. Déjalos solos. Hechos, ¿qué capítulo? Hechos capítulo 2. Esto es en el día de Pentecostés, ¿correcto? La libertad condicional, el tiempo de gracia, no había sido cerrada en la iglesia judía. Mira capítulo 2 de Hechos, versículo 40. Los discípulos le dijeron a la gente, sálvense de esta ¿qué? Hacia estas generaciones. ¿Qué significa estas generaciones? Significa corrupto. Significa déjenlos solos. Versículo 41. Fueron bautizados. Versículo 42. La gente, después de ser bautizada, ¿volvieron? Pregunta, ¿volvieron después de ser bautizada a esos líderes apóstatas? ¿Sí o no? ¿Lo hicieron, amigos? No. ¿Se juntaron con quién? Con los que tenían la verdad. Los que tenían la verdad presente. Los que tenían la Biblia. ¿Recuerdas Juan capítulo 6? Cuando la mayoría de los discípulos de Cristo lo dejaron, lo abandonaron.
And Christ turned to the 12 Y Cristo and said to volteó a them, los 12 y les "You dijo, also go? ¿acaso ustedes también se irán? ¿Qué dijo Pedro? To whom shall we go? ¿A quién iremos? You have what? Tú tienes The que words las of palabras eternal de life. vida So eterna. what were they following? Entonces, ¿qué estaban siguiendo? True. Verdad. Verdad. But those men went right Pero back. esos hombres regresaron a la conferencia de ese día. Before I take Luke 9, Antes de que tome Lucas 9, ¿has al caso escuchado alguna vez a la gente decir, this, Sister White, la hermana White murió en la iglesia? I wonder which church you got. Me pregunto en qué iglesia se murió. Sister White La hermana White Adventist predicó church. en iglesia adventista, SDA church. en iglesias adventistas. Ella tenía credenciales SDA en las iglesias So adventistas. that must be used Así que eso debe de usarse para negar sus declaraciones. Do you see the fallacy? ¿Ves la falacia en el razonamiento? So because she died a Así que porque ella murió Adventist, una adventista del séptimo día, that must be used to negate eso debe that usarse para negar que ella dice several circumstances. en diversas circunstancias, It's okay for church está bien que las iglesias, to stand empresas separate se mantengan separadas from the conference. del control de la conferencia. Who would reason that way? ¿Quién razonaría de esa manera? I want to ask you a question. Quiero hacerles una pregunta. Did Christ preach in the ¿Al caso synagogue? Cristo predicó en las sinagogas? Yes, he ¿Al did. caso lo hizo? Did Sister White preach in the ¿Al caso el hermano White church? predicó en las iglesias adventistas? Sí lo hizo. Did Jesus also ¿Al caso Jesús también estableció simultáneamente una escuela de capacitación, iglesia de ministerio, bautizando a las personas, no con el Sanhedrin? Sí. Did Sister White ¿Al caso la hermana White simultáneamente apoyó ministerios, iglesias, escuelas, no con la conferencia? Sí. Amén, aleluya. Claro como el día. So where's the problem? Entonces, ¿cuál es el problema? It's in your mind. Está en tus mentes. That's where it is. Es donde You está. have a sinister agenda. Tienes una idea siniestra, una agenda siniestra. Es claro para aquellos que lo quieran ver. Is the Bible true? Pregunta, ¿al caso la Biblia es verdad? Claro que So sí. Luke 9. Vayan a Lucas 9. Luke 9. Lucas You 9. have to use Bible Tienes que usar la Biblia y el espíritu de profecía. And some people still Y algunas don't believe personas it. todavía no lo van a I creer. am simply making sure Simplemente me it's on the aseguro record. de que está en el Let me registro. use my footsteps. Déjenme escuchar Luke chapter 9, in Lucas verse capítulo 49. 9, versículo And 49. John answered, Y Juan respondió, Master, Maestro, we saw one doing vimos what? uno haciendo qué? Casting out devils echando in fuera his demonios name. en su nombre. What happened? ¿Qué pasó? We forbade him. Se lo Why? prohibimos. ¿Por qué? Because he did not follow us. Porque no nos seguía a He was nosotros. not with our No estaba con ministry. nuestro ministerio. Do you realize ¿Se dan that cuenta these were disciples que estos eran with the discípulos, conference? no con la conferencia? And yet they were telling Y sin Christ, embargo le estaban diciendo a Cristo, por favor, seek the busca apoyo, of la the aprobación Sanhedrin. del Sanhedrin. Many of you who are Muchos de sitting ustedes here que están aquí sentados, same sentiment. quizás a lo mejor tengan el mismo sentimiento. As Enriquez, I come to Alerta say, Adventista, Francisco, but please work with the por favor trabaja con la conferencia, por favor. The same thing with Lo mismo con Cristo, 12 disciples. lo mismo con los 12 discípulos de Nothing Cristo. new under the- Nada nuevo bajo el sol, Nothing new. nada nuevo. Here they are now in Luke Aquí 9. están ahora en Lucas 9, They're saying, Master, están diciendo, this maestro, man is not under este our hombre no está bajo nuestro ministry and ministerio y so control, he should not be preaching. por lo que no debería de estar predicando. Everything on social Hagamos media. todo lo posible en las redes sociales para callarlo. Let's misconstrue Vamos a something, malinterpretarlo. publish them to deceive Publiquémoslos people, para engañar a la gente, listen and para que follow dejen de him. escuchar Alerta Adventista. Same situation. Es la misma situación. Go to verse 15. Vayan al versículo 15. ¿Qué dijo Cristo You ahora? have done well. ¿Han hecho bien? No. Forbid him No le not. prohíbas. ¿Por qué? Listen what Sister Escucha White lo que says dice la hermana here. White Said, aquí. watch Dice, carefully. vean con cuidado. Dice, venga de ahí. All right. Muy bien. She said, Ella dice, Master, Maestro, we saw one cast vimos a out uno devils echando in fuera thy name, demonios en tu nombre. and that man didn't Y ese follow hombre us. no nos seguía. Listen now. Escucha ahora. James and John Santiago y Juan had taught. habían James enseñado, and John Santiago y Juan habían pensado in checking this que man, al controlar a este they hombre, had in habían view tenido en vista the Lord's honor. el honor de su Señor. Y escúchame, These preachers estos on predicadores social media, en las redes sociales, en la iglesia they adventista, call themselves champions se llaman of the faith. los campeones de la fe. Somos los campeones para la conferencia. You know who they are? ¿Sabes quiénes son? They are modern day Dr. X Son against. los Sanhedrin modernos. Against. ¿Contra quién estaban los Have you Sanhedrin? read the book Great Controversy? ¿Acaso no te has dado
¿No has leído el libro La Gran Controversia? ¿Contra quién estaba la Iglesia Católica? Contra los reformadores. Son los modernos católicos de hoy en día. Escuchen, Juan y Santiago habían pensado que al poner en jaque a este hombre, que habían tenido en cuenta el honor de su Señor, comenzaron a ver que estaban ¿qué? Entonces, ¿qué estaban a raíz de todas esas encuestas y videos? Celos. Es lo que es, hermanos. Celos, envidia. Celos de Alerta Adventista. Pero después reconocieron su error y aceptaron la reprensión de Cristo. Escuchen, ningún que se mostró de alguna manera amigable a Cristo, si están predicando la verdad presente, déjalos solos. Escucha ahora, cuando Jesús ya no estaba personalmente entre ellos y el trabajo quedó en sus manos, no deben entregarse ¿a qué? A un espiritismo estrecho y exclusivo, sino manifestar la misma grande alcance y simpatía que habían visto en quién, en su maestro. Amén. Muy buen punto. Amados, ¿se dan cuenta? Pregunta para ustedes. ¿Cuál de estos dos hombres comenzaron su ministerio primero? ¿Jesús o Juan el Bautista? ¿Quién? Juan el Bautista. ¿Al caso el ministerio de Juan el Bautista estaba con la conferencia de ese día? No, no lo estaba. ¿Qué tal Cristo? Cuando Cristo vino a escena, al caso le dijo, Juan, tú te tienes que unir. Tú tienes que dejar de hacer tu ministerio y unirte a mí. Buen punto. El caso cuando vino Jesús le dijo a Juan el Bautista, tienes que dejar tu ministerio y unirte a mí. No, Jesucristo no le dijo eso a Juan el Bautista. Por lo cual ninguna organización, ninguna iglesia, ningún anciano, ningún líder tiene el derecho de decirnos, tú te debes de unir a nosotros, porque ni Cristo lo hizo con Juan el Bautista. Sigamos. ¿Al caso eso pasó? ¿Qué pasó? Los dos estaban trabajando. Amén. ¿Al caso los discípulos de Juan no dijeron, deja de predicar y únete a Cristo? No, tenían ministerios separados. Amén, aleluya. Eso es la Biblia, hermanos, hermanas. Es la Biblia. Es la Biblia. Esta idea de que todos se unen bajo una sola cabeza es el papado. Es lo que es. Cerremos. Vamos a cerrar. Vayan a Números 11. ¿A dónde vamos? Números 11. Muy bien. Así que Nuevo Testamento, ahora vamos al Viejo Testamento. Ahora no lo voy a leer, pero escriban la referencia. Números 11, versículo número 25, perdón, versículo 24, Números 11, versículo 25 al versículo 29. Dios entregó su espíritu sobre 70 ancianos para ayudar a Moisés en el trabajo. Y fuera de 70, 68 fueron en una dirección y Dios no siguieron a los 68. ¡Wow! ¿Sabes lo que hizo Josué? Sí, el mismo Josué. Él corrió hacia Moisés. Sí, hacia Moisés. Les dijo Josué a Moisés, Moisés, tú debes de hablar con estos dos hombres, ponerlos en jaque. No nos siguen a nosotros. ¿Y qué dijo Moisés? Josué, ¿sabes qué hay en tu corazón por esos dos hombres? Envidia. Poderoso. Envidia, Antiguo Testamento. Celos, Nuevo Testamento. Vean el versículo 29 conmigo. ¿A dónde vamos? Dice, y Moisés ahora le dijo a Josué, envidia por mi bien. ¿Al caso no era Dios y el pueblo del Señor eran profetas? ¿Y al caso Dios no pondría su espíritu sobre ellos? Cerremos ahora. Sigo diciendo eso. Vean con cuidado. Estos hombres nunca dirán el modo correcto a otras mentes. No han crecido a la estatura completa de hombres y mujeres en Cristo. Simplemente viven el nombre de cristianos, pero no son aptos para la obra de Dios. Y nunca lo serán hasta que nazcan de nuevo y aprendan su abecedario en la religión de Cristo Jesús. Palabras rojas. Hay esperanza en una dirección. Toma al joven y la mujer joven y colócalos
as possible donde entren en contacto lo menos posible con quién. No, Babylon. No, no, no. No, Babylon. Babilonia. Our churches. Nuestras iglesias. Wow, ¿eh? ¿Qué dice? Que hay poca esperanza y dirección si tú tomas a un joven y lo pones ¿dónde? En nuestras iglesias. No dice en Babilonia. Esta declaración, vaya, que es poderosa, ¿eh? ¿Qué está diciendo la hermana? Que no hay esperanza en poner un joven y que tú lo acerques a nuestras iglesias. Y hemos visto también que ella comparte el mismo sentimiento sobre las universidades. Nuestras universidades emblemáticas como Andrews University y Loma Linda, especialmente hoy en día. Sigamos, que ya estamos por terminar. So was Sister White calling for Así que lo que la hermana White estaba pidiendo era una separación de la conferencia. Amén. Wow. Wow, hermanos. Lo vuelvo a repetir, estas últimas semanas Dios ha traído mucha luz, mucha claridad a este tema, porque de la nada el hermano Emanuel empezó a tocar estos temas, Walter Bate empezó a tocar estos temas, yo les di mi punto de vista cuanto a este tema. Se recuerdan que el pastor Emanuel habló de que otros pastores estaban hablando de este tema, por eso ellos levantaron el tema, y ahora Dios nos trae tanta revelación en cuanto al tema, hermanos. Por si en caso nosotros estamos titubeando o no teníamos la dirección correcta, Dios, hermanos, nunca nos deja a ciegas. Dios siempre nos guía, Dios siempre dirige a su pueblo, hermanos. Es tan hermoso ver esto, hermanos, y nosotros lo estamos presenciando en carne y hueso, hermanos, en tiempo real. Seamos testigos de esto, amados hermanos. Sigamos, que dice el hermano que va a terminar y ya tiene media hora que termina. Sigamos. Here's my last. Aquí está mi último punto. I'm gonna step on a phone right now. Voy a empezar a pitar Steel toe boots. pies en este momento. Ojalá y pusieron sus botas de casquillo. Listen, Escucha, volume 8, volumen 8, page 32. página Our 310. Savior Nuestro Salvador did not encourage no us animó a nadie to attend a the asistir rabbinical schools. a las escuelas rabínicas de su tiempo. I won't drop the mic. Wow. I'm gonna hold the mic. No voy a, no voy a soltar el micrófono, voy a sostener el micrófono. You see, the world drops mics. Ya ves que el mundo suelta el micrófono, pero nosotros no soltamos el micrófono, amén. We hold the mics. Nosotros sostenemos los micrófonos, amén. La trompeta debe de ser fuerte y clara. Drop mic. El mundo suelta la trompeta, nosotros no soltamos la trompeta. Nosotros damos a la trompeta un cierto sonido, Distinct sound. un sonido What the distintivo. rabbinical schools ¿Qué eran las escuelas say rabínicas de these su days? día? ¿Qué serían en nuestro día? ¿Qué serían en nuestro tiempo? Pregunta. Name them. Menciónalas, nómbralas. Andrews, Southern. Loma Linda. Southern, Loma Linda, Oakwood, PUC, PUC, La Sierra, Walla Montemorelos, Walla Walla, Walla, name them. Colpac, the one in Jamaica there. el que está en Jamaica, NCU, NCU, same thing. es lo mismo. The rabbinical Las schools escuelas of these rabínicas days. del tiempo de Cristo. Eso es, amigos. No, él no los animaba. So would that be ¿Al caso as eso called sería clasificado como llamar a las personas fuera de la iglesia? Buena pregunta. ¿Al caso eso sería clasificado como llamar a las personas fuera de la iglesia? No se equivoquen. And when they go to our Y cuando van a schools, nuestras escuelas, do they leave without debt? se van sin deuda o con deuda, la mayoría. That's not God's will. Eso no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios. Ok, déjenme cerrar. Beloved, I've heard Amados, people say he escuchado a la gente decir, only conference Solo churches are las going. conferencias de la iglesia van a terminar el trabajo. He escuchado decir que solo las iglesias de la conferencia van a terminar el trabajo. Only people in the Solamente las personas en la conferencia. Escuchen, miren, voy a cerrar la Biblia. Ya voy a acabar. Solo las personas en la conferencia van a terminar el trabajo. Who believes that? ¿Quién cree eso? Levanten sus manos. No one has. Ni una mano. Vamos, ¿quién cree eso? Only people in Solo the las personas SDA en la conferencia adventista will finish the work. terminarán el trabajo. Anything Cualquier that will cosa transpire in the last que transpire days, en los últimos we días, should find it deberíamos in the encontrarlo Bible, en la first Biblia. advent or before. Primer advivimiento o antes del primer advivimiento. Which men first received ¿Qué hombres primero recibieron el reinado, la lluvia temprana? Oh, so I'm speaking to myself. Oh, So disculpen, I estoy know hablando which men para mí, first estoy hablando received yo solo. Ok, ¿qué hombres recibieron la lluvia temprana en el primer advivimiento? Pentecost, Pentecostés. Sanhedrin, ¿Los Sahidrin or the ones with Christ? o los que estaban con Cristo? Which one? ¿A cuál? The latter group, the 120. El último grupo, los 120. Amén. 120. Los 120. Were they in the upper room? ¿Acaso no estaban en el aposento alto? Where were the others? ¿Dónde estaban los In demás? the darkened synagogue. En la oscuridad 120. de las sinagogas. 120.
Solamente 120 recibieron el Espíritu Santo por primera vez. Me pregunto por qué. ¿A quién estaban siguiendo? La verdad. What were the other folks following? ¿Qué estaban siguiendo las otras personas? Man-made tradition. Tradiciones, doctrinas hechas por el hombre. Seguían al hombre. Do you see it, friends? ¿Lo ves, amigo? Hold on. But were Espérame. there good folks over Pero there? ¿acaso no había gente buena ya? You remember ¿Recuerdas a Nicodemus? Pastor, you said Pastor, you closed? dijiste que ibas a cerrar. You said you were closed? Dijiste que ibas a terminar, pastor. Neither Joseph Ni José nor ni Nicodemo had habían aceptado abiertamente a Cristo while he was living. mientras él estaba vivo. Wow. They knew that Ellos sabían step que tal paso would exclude los excluiría de la conferencia. ¡Wow! ¡Qué poder! Sanhedrin. Y esperaban proteger a Cristo por la influencia en sus consejos. ¿Qué significa eso? Pueden permanecer en la conferencia y aún predicar la verdad presente. Por un tiempo parecían tener éxito. ¡Wow! ¿Escuchan? Pero los sacerdotes, viendo su favor a Cristo, habían frustrado sus planes. En su ausencia, Cristo había sido ¿qué? Condenado, entregado para ser crucificado. Ahora que Cristo estaba muerto, ellos, Nicodemo, ya no ocultaron su apego a él. Este es mi punto. Hay algunos pastores en este momento en la conferencia adventista que son tímidos y tienen miedo de defender toda la verdad. Ellos se pondrán de pie más adelante. Unos pocos se pondrán de pie. Ok, tenemos un ejemplo bíblico. Por eso nunca me escuchas decir que todos están en apostasía. Y igual como el pastor Enríquez, ustedes nunca escuchan Alerta Adventista del hermano Francisco decir que todos están en apostasía. No, digo, la mayoría, no todos. Dios tendrá un pueblo. Y también digo, la conferencia, no la iglesia somos nosotros. Aquí tenemos Biblia y tenemos espíritu de profecía. Tenemos un equilibrio de la verdad. Sigamos, que ya está por cerrar el hermano. Va a haber unos pocos que tendrán que salir. Cuando Nicodemos y José de Arimatea salieron, tuvieron que separarse de qué? Del liderazgo apóstata. Tenían que separarse del liderazgo. Tenían que, o sea que algunos saldrán, pero aquellos que piensan ahora, podemos quedarnos aquí. Un día va a llegar cuando tendrán que hacer una decisión. ¿Hacer qué? Una decisión. Eso es el Nuevo Testamento. ¿Qué pasa con Obadías? ¿En el tiempo de quién? De Elías. Obedías, ve dile a Acab que Elías está aquí. ¿Qué? Si yo voy y le predico el mensaje de Elías a Acab me mochará la cabeza. Y es por eso que muchos pastores de la conferencia, como Obedías, no predicaron el mensaje de Elías, llamando incluso a sus propios superiores al arrepentimiento. No lo harán. ¡Wow! ¡Qué ilustración tan poderosa! ¿Qué hizo Elías? Llamó a su líder al arrepentimiento. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, hermanos, que estamos despiertos? Que Dios ha levantado y nos ha bendecido con este conocimiento, porque es un privilegio estar despierto mientras vemos que nuestra amada iglesia de 22 millones duerme. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Llamar a nuestros superiores al arrepentimiento, amados hermanos, porque habrá un pueblo que será fiel y otros pueden ver tu ejemplo y también armarse de valor, pero nuestro silencio nos condenará, nuestro silencio fortalecerá la apostasía si permanecemos callados. Repito, dice Martín Lutero, nuestro silencio nos convierte en cómplices. ¿A qué fuimos llamados? A dar el mensaje de Elías, llamar a nuestros líderes al arrepentimiento. Pero ¿qué están haciendo muchos en este momento? No lo harán. ¿Por qué? Por su cheque, por su salario, por su jubilación. ¿Por qué? ¿Qué otras cosas? Elogios. No quieren ser difractados. Ordenación. ¿Por qué? Por todo. Tienen miedo. Se están vendiendo a Cristo por 30 piezas de plata. Wow. 120 fieles. Estoy cerrando ya. 120 recibieron el Espíritu Santo primero. Y luego salieron y comenzaron a predicar. La mayoría de los judíos tuvieron la última oportunidad. La mayoría rechazó. Algunos vinieron, aceptaron la verdad. Entre los que vinieron, la Biblia dice que habían sacerdotes. ¡Wow!
Eran sacerdotes. Seamos fieles a la Biblia. Don't have to skew No tenemos que sesgar la Biblia para adaptar nuestra agenda pecaminosa. Prediquemos la palabra. some of them will Algunos de ellos saldrán de error stand on the y ponerse en la plataforma de la verdad. Muy bien. ¿Qué estamos aprendiendo hoy? Wow. were things clearer? Las cosas fueron claras. Were things made plain? Las cosas fueron hechas transparentes. So if you think Amén. Así que si tú piensas que solamente personas en la conferencia terminarán esta obra, you are ignorant, estás ignorante de la Biblia. the Wow. man who first Las personas que primero recibieron la lluvia temprana no estaban en la conferencia. how will be the last? ¿Cómo será en los últimos días? Who first ¿Quién get the latter? primero obtendrá la lluvia tardía? Pastor, Oh, pero pastor, I can't say that. pastor, no puedo decir eso. Only those Solo aquellos que están viviendo y siguiendo la verdad presente, wherever they are, donde sea que they estén, will be there. ellos serán Faithful, los fieles. going to be so Los fieles no van a estar apoyando those men. a esos hombres. ¿Podemos orar por ellos? Do you think Christ, ¿Crees que Cristo oró por Caifás? Por supuesto que él oró por Caifás, but was he praying for himself? pero también estaba orando por sí mismo. And that's where I close. Y es donde yo cierro. Tenemos que orar por nosotros mismos. ¿Estudiar para qué? Estudiar por nosotros mismos. Cannot just say, No podemos simplemente decir seguir la verdad. Debemos conocer la verdad para que podamos seguir a través de estudiar. Oremos. Amén. De rodillas, hermanos. Padre que estás en el cielo, thank you for these words. gracias por estas palabras esta tarde. May we take heed Que prestemos atención to what we have heard. a lo que hemos escuchado. Be found faithful, Que seamos hallados fieles, firmly firmes sobre la Biblia y la plataforma del espíritu de profecía. you have joined together. Lo que tú has unido, We not put asunder que no separemos in order to accommodate para acomodar jealousies, nuestros celos, nuestra envidia hacia los demás or sinister y nuestros ulterior motives. planes, motivos siniestros. May we, Heavenly Father, Que nosotros, amante Padre Celestial, seamos encontrados como ejemplos vivientes de la verdad. may we not be Que no mantengamos a los ángeles on the outside afuera, in books, en libros, en edificios, en papeles, but may we allow sino them que to come into our permitamos que entren en nuestro corazón, que nos conviertan go and share y que ahora vayamos y compartamos con otros. the leaven, Que no comamos la levadura apostate, de la apostasía, de los apóstatas, que lo evitemos y que llamemos al pecado por su nombre. be a lighthouse. Y que este lugar sea un faro de luz, alerta adventista, a nivel local y a nivel internacionalmente. Ahora, Señor, oramos, mientras nos reunimos esta nueva semana, Keep us faithful. manténnos fiel, May we claim Matthew 6. que podamos clamar Mateo 6, danos este día nuestro pan de cada día, May we not doubt. y que no dudemos de que tú proveerás. Lord, we love you. Señor, te amamos We know you love us. y sabemos que tú nos amas, May we grow to love. que crezcamos a amarte más y más, que reflejemos tu carácter. We will face crisis. Enfrentaremos crisis diariamente esta semana, May we remember pero que nos recordemos a reclamar tus promesas in our step. para poner ánimo en nuestro paso. Oración, resistencia, paciencia, con una canción para quitar el desánimo. Thank you for hearing us. Te agradecemos por escucharnos, Tomorrow, para prepararnos, our serve, wherein we begin the donde comenzamos la serie, 7 last 7 últimos días en la tierra, experiencing experimentando las 7 fiestas del santuario. is our prayer. Es nuestra oración en el nombre de Jesucristo. Amén. Amados hermanos míos, más claro este mensaje para lo que el Señor quiso revelarnos al transcurso de estas 2 semanas no puede estar. Espero que esto haya sido de gran ayuda para muchos. Y como siempre, amados hermanos míos, Jesús está en la puerta. Hay un gran trabajo de preparación práctica y espiritual, porque la protesta continúa. Alerta adventista. Atalaya despierta. Que la protesta continúa.